Llegamos de noche a la frontera entre Arica y Tacna, pero el trámite fue bastante simple. Te piden el DNI, la cédula de la moto, el SOAT y es obligatorio en Perú. Mi seguro, en particular, cubre Mercosur. No tuve problemas. He escuchado varias personas que los policías los han parado y demás, y el seguro, por lo menos en Argentina, generalmente cubre en territorio peruano. Nosotros nos habremos tardado más o menos 1 hora y media, 2 horas en todo el trámite, pero lo bueno de todo esto es que la frontera es 24 horas. Ya en Tacna, Ángel y Sujei de la motoposada Ángeles del Camino estuvieron muy atentos a la situación y nos recibieron. La verdad, un lujo poder llegar después de todo el quilombo de la frontera y poder descansar un poco. Al día siguiente, Ingrid necesitaba ir urgente a Colombia, así que ella siguió de largo y yo encaré mi viaje hacia Arequipa. Mi hermano, ya nos vemos, bendiciones, buen viaje, buena ruta, chao mi hermano. Ya hermano. Buenos viajes, Moisés, que todo te vaya bien. Pero en vez de ir por la costa, yo me fui por el lado de la cordillera, ya que mi idea en Perú era agarrar ese tipo de caminos. La verdad que el camino tiene arena, tiene ripio, las cordilleras. La verdad que es un camino muy poco transitado, pero con vistas muy bonitas, muy increíbles, y la verdad que vale la pena. Todo ese trayecto me habrá tomado de Arequipa desde Tacna hasta Arequipa, pasando por Omate, me habrá llevado unas 6 horas más o menos. A medida que me iba acercando a Arequipa, ya te ibas dando cuenta, porque Arequipa es conocido por el volcán Misti, además de que es la segunda ciudad más grande de Perú. Entonces, a medida que me iba acercando, el volcán se iba haciendo cada vez más presente. Ahí en Arequipa mismo me recibieron Trucha y Víctor, dos motoviajeros peruanos, unos cracks. Realmente ahí pasé varios días ahí conociendo un poco la ciudad, conociendo su historia. La verdad que es muy bonita ciudad. En este caso tenía que volver rápido a Lima, así que ahí sí encaré por la costa para poder llegar lo más rápido a Lima, sobre todo porque tenía problemas con la moto, entonces la idea era resolverlas todas en Lima. La idea original era ir de Lima a Huaraz, pero como mi hermana me avisó que en esos días iba a venir, la idea era esperarla, pero al principio, y de último hacer tiempo. Entonces, como me sobraban 3-4 semanitas, dije, bueno, nos vamos para Cusco, para ir conociendo también, ¿no? Entonces agarré toda la parte de la carretera central.
pasé por varios lugares increíbles para llegar a Cusco, los cuales estaba en mi primera parada fue en Huancayo. Después de Huancayo llegó a Ayacucho. De las cuales ahí está una de las carreteras de la muerte. Un camino súper angosto con muchos derrumbes. Uno de los tantos caminos de la muerte. Y ahí suelen haber muchos accidentes. De hecho, en la misma ruta te vas dando cuenta la cantidad de accidentes que hubo. Ya llegado a Ayacucho, paré en la motoposada, una de las motoposadas conocidas, que es la de Toto Biker. La verdad que un genio ahí, Jorge y Edgar, me recibieron increíble, y también conocí a los dos guardianes de la motoposada. Y así de pendiente ese asado que les prometí a ambos. Ya el siguiente paso era de llegar a Bancay. Ya en Bancay la idea era hacer el Choquequirao, pero me demoraba muchos días para lo que Karen iba a venir. Entonces mi idea era simplemente hacer la mitad del camino, porque en el trayecto al Choquequirao pasas por uno de los caminos más increíbles que por lo menos pude cruzarme en todo este viaje. Que son los túneles de Carcaterra. Los túneles de Carcaterra son 4 túneles que están tallados en la montaña a unos más o menos 3.000 metros de altura. Es otro de los tantos caminos de la muerte que hay en Perú, pero este, a diferencia del otro que es conocido de Bolivia, este sí se usa. Y sobre todo en la parte de cuando empieza a llover, los túneles se llenan de agua y la verdad que se vuelve bastante engorroso pasar por ahí.
que vos ya llegas a la parte de la catarata, que es la que te marca la mitad del camino, la verdad que vale la pena estar por ahí. Ahí te das cuenta que valió la pena. La carretera de la muerte de Perú, los túneles de Calcaterra, cómo se forman ahí. Ahí se ve justo cómo hicieron ahí el coso. Es increíble este camino. Da miedo realmente. Miren, miren el túnel, este es el tercero y ese es el segundo. Pasa por toda la montaña. Terrible. Ya después de ahí estaba más o menos a unas 7 horas, creo, 6, 7 horas a Cusco, así que encaré directamente a Cusco. Donde me quedé en Magar Hostel, la verdad que es súper recomendado este lugar. Es un hostel de argentinos que es sentirse como en casa realmente. Unos genios ahí, muy cracks. Fue uno de los dueños del lugar, la verdad que no tuvo problema para poder yo dejar la moto y quedarme un par de días por ahí, así que nada, un genio. Seguramente en un par de días, en un par de semanas seguramente volveré por allá. Y ya en Cusco aproveché en conocer uno de los pocos lugares que me quedaban, porque Cusco ya lo he conocido, Valle Sagrado. Así que con la moto aproveché y me fui a dar una vuelta ahí por la sierra de Cusco. Ya después de eso tocaba encarar la vuelta a Lima. Así que volvimos a Arequipa, ahí me quedé de nuevo con Víctor, volvimos para esos lados. Y lo que me quedaba pendiente de Arequipa para ese momento era el Cañón del Colca, que no lo pude hacer en la primera vez que estuve en Arequipa. Así que nada, me mandé para esos lados. La verdad que es impresionante, es muy bonito. Si te vas en moto tenés un montón de cosas para poder hacer. Pero lamentablemente cuando llegué al pueblo de Chivay tuve un gran problema con la moto, porque mi idea era llegar a Lima por toda la cordillera. Pero nada, cuando llegué a Chivay la moto no quería arrancar.
y gracias a la gente del lugar pude hacerla arrancar. Supongo que habrá sido la batería, porque en ese momento la verdad que no me puse a revisar, y gracias a la gente del lugar la pude hacer arrancar. Así que directamente decidí quedarme la noche ahí en Chivay y al día siguiente volver a Arequipa para poder encarar la vuelta a Lima por la costa. Ya con mi hermana y mi viejo ahí en Lima estábamos planificando un poquito el viaje y decidimos no ir a Huaraz, ya que mi viejo también está con la moto, entonces era un camino un poquito más largo porque son unas 7 horas entre Lima a Huaraz. Entonces decidimos directamente hacer toda la Sierra de Lima. Esto involucra Chincha, Tomás. En ese camino en particular también se encuentra el cañón de Ochco, que es uno de los lugares más instagramables, por así decirlo. Yo la verdad personalmente esperaba un poquito más de ese lugar, después de haber visto tantos videos y demás. Es muy bonito, pero me dejó un feo sabor porque otra vez volvió a fallar justo ahí. Pero bueno, nos dejaron lindos recuerdos para poder de viajar con mi viejo y mi hermana, ¿no? Ticlio, que Ticlio es el lugar más alto que tiene Lima, que está más o menos a unos 4.900 metros más o menos.
San Mateo y de nuevo a Lima. Toda esa vuelta nos habremos tardado unos 5 días. Y bueno, después volvimos a Lima. Llegaba el gran momento de todo el viaje, que era llegar a Huaraz. Pero primero tenía que pasar por un lugar que es muy conocido para los que les gusta el trekking, que es el trekking del Waiwash. Vos lo ves en las fotos y es increíble, por algo le dicen uno de los trekkings más bonitos del mundo. Así que directamente de Lima salí para la cordillera otra vez, para el lado de la sierra. Fui directamente al pueblo de Queropalca. Queropalca es el pueblo más cercano a la cordillera del Waiwash. Desde ahí generalmente puedes dejar la moto y poder ir. Hay varios segmentos que puedes hacer la cordillera de 1, 3, 4, 5 días. Así que mi idea era simplemente llegar a Mirador de las Lagunas y volver. Pero el día siguiente, cuando yo fui, la gente que me estaba hospedando, ellos son parte de los que te llevan para allá, pero ellos se iban a quedar a dormir y mi idea no era quedarme a dormir, no podía volver, así que no tenía dónde dejar la moto. Así que bueno, ese trekking en particular quedó para algún otro momento que vuelva para esos lados, porque la verdad que ese trekking merece la pena, merece mucho la pena, y el camino también es impresionante. Así que directamente, sin más, de Queropalca salí directamente para Caraz. Todo lo que involucra la Vuelta a Huascarán es darle toda la vuelta completa al Parque Nacional Huascarán, justamente. El camino comienza depende de cómo lo veas, ¿no? Pero el camino comienza de Caraz, das toda la vuelta hasta Chacas, y de Chacas volvés a dar la vuelta por el Parque Nacional para llegar a Yungay. Todo este camino, la primera parte es pavimentada y la segunda parte es ripio, tierra, barro, de todo. En mi caso, yo lo comencé como lo acabo de decir. Lamentablemente me tocaron todos días lluviosos, no pude ver esa majestuosidad del Huascarán, lamentablemente. Sí, ya lo conocía, pero bueno, la idea de hacerlo en moto. Pero bueno, no estuvo tan mal, porque la verdad que el camino desde Caraz hasta Chacas es muy bonito. Pasas por uno
de los lugares también más emblemáticos que tiene Perú, que es la Punta Olímpica, el túnel más alto de América, que está más o menos a unos 4.750 metros, algo por ahí. La verdad que es muy bonito. Todo ese serpentín que tenés que hacer para poder llegar ahí es impresionante, es muy bonito. Y más si lo agarras en lluvia, que sentís cómo te va cayendo lo del tema de hielo del Huascarán. Ya después de ahí tocaba pasar el túnel, que el túnel es larguísimo, ahí le voy a dejar un video, es larguísimo lo que tarda para poder pasar. Tanto de que el otro lado estaba lloviendo, pero una locura. Pero bueno, una vez que ya llegamos a Chacas, ahí paré en un hostel bastante conocido también, que muchos motoviajeros fueron. Ahí estuve averiguando un poquito más sobre el resto del camino, que era de Chacas justamente hasta Yungay, para ver cómo era, para ver cómo iba a estar el camino. Todo el mundo me decía que con el tema de la lluvia iba a estar un poco más complicado, que incluso estaba lloviendo. Pero bueno, yo dije, listo, yo vine a disfrutar esto, o sea, la aventura es aventura. Y la verdad que fue una locura, creo que fue una de las rutas más bonitas y más impresionantes que pude hacer en Perú, porque estaba lloviendo, no se veía nada, la lluvia era impresionante y encima estabas allá, no sé, 4.800 metros, 5.000 metros, no sé a cuánto está. Hay una parte que es la de Portochuelo, que es el punto más alto del otro lado, que estás más o menos creo que a 4.800, 4.900 metros, y ahí no se veía nada, era una nube pasando
Y llegamos, guacho. Portezuelo. No se ve una goma, pero estamos. Ahí está la Katy, guacho, que no se rinde. Y cuando empieza a bajar por el otro lado, la verdad que sentía que estaba en un tobogán de agua. Pero nada, la verdad que vale la pena. Valió muchísimo la pena. Venimos de ahí. Vamos por ahí del camino. Ya después, llegado a Yungay, me fui un poquito más para conocer el pueblo, ya que Yungay es un pueblito que fue devastado por un terremoto que hubo en Huascarán. Así que quedó literalmente bajo tierra y hubo poquita gente que se salvó. Y justamente la parte de lo que quedó del pueblo anterior, porque Yungay ahora se movió un poquito para el otro lado, y lo que quedó de esa parte del pueblo anterior quedó ahí en ruinas y puedes ver las ruinas. Es muy parecido a lo que pasó con Epecuén, básicamente, pero no que el agua lo llevó, sino que fue un terremoto, ¿no? Y después de ver todo eso, nos volvimos a Caraz. En Caraz, en todo esto, tuve la posibilidad de quedarme en la Casita Azul, la de Derlin, que mucha gente lo conoce. Si van para esos lados, les recomiendo muchísimo ir ahí, porque sobre todo por el hecho de que Derlin te da muchísima información sobre lo que puedes hacer en Caraz. Hay muchas cosas que puedes hacer, más si te gusta el trekking. Así que hay muy lindos trekking, muy lindos lugares para poder ir en moto, te rentan motos. La verdad que es muy bonito para poder quedarse y sobre todo también para conocer otros motoviajeros que vienen y van. Después al día siguiente también nos tocó hacer la Laguna Parún, que es otro de los grandes atractivos que tiene Caraz, que se puede llegar en moto. Ahora, antes estaba un derrumbe, que vos dejabas la moto y después te ibas con las cosas para poder ir, o sea que ese derrumbe ya lo arreglaron, así que vos podés llegar a la moto directamente a la laguna. Así que nada, ese es otro de los lugares que sí o sí tienen que conocer, es muy bonito. Y bueno, después de ahí yo volví a
tocaba volver una vez más a Lima, creo que ya sería la última, porque ya me tocaba volver a Argentina sí o sí por el tema de los 3 meses que podía sacar la moto nomás, porque a mí me dieron solamente un permiso de 3 meses. Nada, no me iba a ir sin recorrer el famoso Cañón del Pato. El Cañón del Pato son 35 túneles súper angostos que hay muchos de los momentos donde se junta la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, que creo que eso es lo que lo vuelve zarpadísimo a este lugar. Está muy bueno, pero es peligroso realmente. Hay lugares donde solamente un auto puede pasar o un camión.
De hecho, me pasó en uno de los túneles donde tuve un problema y nada, yo no por ser moto, pero veías como los autos y las motos, los autos y los bondis no podían pasar. Es impresionante ese lugar. Así que tengo entendido que ahora está en arreglos o algo así. Así que nada, comuníquense ahí en la casita azul que Darling les va a poder dar un mejor dato de cómo está el tema de la ruta. El famoso puente. Anda a cruzar esto. Ya después de salir del Cañón del Pato, esto te desemboca en Chimbote, que es la parte de la costa de arriba de Lima, en el norte de Lima. Y nada, tocó directamente hacer la vuelta y empezar a preparar la gran vuelta argentina, ¿no? La verdad que todo lo que me dejó Perú fue una locura, porque fue un viaje que fue durísimo, que me cambió muchísimo la forma de pensar, la forma de viajar. Me pude enfrentar a un montón de cosas, a un montón de terrenos realmente, porque hay mucha altura también. Todo me dejó un aprendizaje y sobre todo para poder encarar lo que se viene, ¿no? Saber cómo viajar, cómo me puedo desenvolver ante diferentes situaciones. La verdad que por lo menos Perú fue un viaje que quedará siempre acá, ¿no? Así que muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Por favor comenten, suscriban, cualquier cosa de la edición, cualquier cosa que me quieran comentar. Si quieren saber algo de la ruta o algo me hablan, yo los ayudo sin problema. Así que un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Saludos.